nuestro incisivo, bueno, pues nuestro incisivo tenía esta forma. Yo creo que todos se percatan de ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que le está surgiendo un piquito. Por ello es que nosotros decimos que los caninos tienen la misma forma de pala, básicamente, nada más que en lugar de ser un borde liso, plano o recto, ¿sí?, perpendicular en relación al eje longitudinal, recuerden que el eje longitudinal viene aquí así, y entonces yo tengo mi perfil, tengo mi perfil incisal perpendicular al eje longitudinal. Bueno, pues ¿qué va a pasar entonces con mi canino? Pues mi canino va a variar y ahora va a tener una forma angular en relación al eje longitudinal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a ser una pala. Nuevamente va a tener forma de cuchara de pala, pero no pala de construcción, sino que va a ser una forma de pala de jardín, ¿sí? Que precisamente por eso esas palas son picuditas, para que se puedan clavar en la tierra y pueda ser removida más fácilmente que cuando ustedes clavan una pala plana. Si quieren, pueden hacer el experimento en el jardín de su casa en el momento que así lo juzguen conveniente y se van a dar cuenta de esa característica. Entonces, eso va a ser lo determinante en relación a la forma, ¿sí?, de mi canino. ¿De acuerdo? Entonces, el canino, tanto superior como inferior, ahora van a tener la misma forma de cuchara de pala, pero picudita. ¿De acuerdo? Pala de jardín. ¿Esto qué quiere decir? Que fundamentalmente me voy a basar en los conceptos que yo supuestamente ya aprendí, que yo ya conozco de mis incisivos, ¿sí? Y simplemente voy a aplicarle las diferencias que conlleva la forma del canino. Bien, entonces, como estamos viendo aquí, bueno, pues estamos hablando primero que nada de las generalidades. Y en este caso, pues vemos a nuestro canino superior, ¿sí?, que ahora va a tener como primera fecha de mineralización, que recuerden que la primera es la fecha en que principia a mineralizar su corona, lo va a hacer entre los 4 y los 6 meses de edad. Termina de mineralizar su corona a los 7 meses, va a erupcionar entre los 11 y los 12 y va a terminar de mineralizar su raíz entre los 12 y los 13. Aquí les puedo adelantar, va a tener la misma fecha de erupción que el canino inferior. Le hace los dos caninos erupcionan al mismo tiempo, tanto los superiores como los inferiores. Y en este caso, bueno, el canino va a tener una inclinación, como lo estamos viendo aquí, de 6 a 7 grados en relación al plano facial, en relación al plano medio, y 17 a 20 grados, bueno, 17 grados vamos a dejarlo, 17 grados en relación al plano facial, para que no se me hagan muchas bolas. En el numérico progresivo, bueno, pues recuerden simplemente que le sumamos o le aumentamos de acuerdo a los dientes limítrofes del cuadrante. Entonces, en este caso, ¿cuál es el diente límite del cuadrante superior derecho? Pues es el incisivo central superior, que tiene el número 8. Por lo tanto, uno menos sería el lateral, que sería 7. Uno menos, que sería el canino al lado del lateral, pues sería el 6. Por lo tanto, por eliminación podemos saber, sin tener que memorizar, ¿sí?, o rompernos la cabeza, ¿sí?, podemos establecer que mi canino va a ser el número 6 en el caso del derecho, y en el caso del izquierdo, pues va a ser el 11. ¿Por qué? Porque el incisivo central superior izquierdo era 9, el lateral era 10, bueno, pues entonces el canino será 11.
En el odontograma de cuadrantes, recuerden, va a ser el número 3 por arriba de la horizontal y a los lados de la línea media. Y en el dígito 2, en el odontograma dígito 2, pues va a ser el cuadrante 1, diente 3, el derecho, el izquierdo, cuadrante 2, nuevamente diente 3. Por lo tanto, serán el 13 el derecho y el 23 el izquierdo. Bien. Entonces, concretando lo que acabo de dar como introducción, ¿sí? Lo establecemos a nivel de generalidades, ¿sí? Mencionando que entonces va a tener su corona con forma de pala con pico, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan una vuelta en Home Depot y se van al área de palas, pues ahí van a ver tanto lo que es una pala para levantar o penetrar la tierra y una pala para cargar la tierra, o bien cargar piedras o grava o mezcla o lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que va a tener forma de pala de jardín. Sin embargo, su longitud, ¿sí? Le hace su diámetro cérvico-incisal, va a ser el mismo o va a tener la misma longitud que tiene el central, va a ser de la misma longitud, va a ser del mismo largo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es que adquiere esta forma de pico? ¿Por qué es que tiene este pico que se llama cúspide? ¿Sí? Vamos poniéndole nombre, el nombre correcto. No se llama pico, se llama cúspide. ¿Y por qué es que presenta esta cúspide el canino? Bueno, pues esto es debido a que le sobrecrecen dos de sus lóbulos. Recuerden que todos los lóbulos presentan 4 lóbulos. Vuelvo a recordarles en esta ocasión que todos los dientes, a excepción de los molares, presentan 3 lóbulos externos y un lóbulo interno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los lóbulos? En este caso, imaginen que es un incisivo central al que se le sobredesarrolla el lóbulo central, por un lado, y el cíngulo por el otro. ¿De acuerdo? El que más se sobredesarrolla, en este caso, es el lóbulo central. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, cuando mencionamos el incisivo lateral inferior, ¿sí? Mencionamos, y aquí pongo esta imagen, mencionamos que yo iba a tener una trayectoria, ¿sí? En este sentido, que iba a ir en relación a los premolares. E iba a tener una trayectoria que iba a ir en relación a los incisivos. Entonces, aquí me iba a quedar, ¿sí?, mi incisivo lateral, y aquí me iba a quedar mi central. Recuerdan que mencionamos que en el caso del arco superior, el canino es el encargado de generar la curva de oclusión o la curva de compensación oclusal. Y en el caso aquí me van a quedar el premolar, que desgraciadamente no puedo no se deja. Aquí se sale de la imagen, pero entonces aquí me queda el primer premolar superior. Y entonces recuerden que el canino, ¿sí?, va a generar la curva del arco superior. Recuerden que en los inferiores esta curva se reparte entre 3 dientes y esta curva inicia con el lateral inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que se genera esos 2 planos de inclinación en el canino? Pues debido
a la formación de una cresta, ¿sí? De una cresta causada por el sobrecrecimiento del lóbulo central. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que este lóbulo central modifica la estructura de la corona, dando como consecuencia nuevos elementos, ¿sí? En este diente, ¿sí? Entonces, establecemos, ¿sí?, que va a tomar su forma debido al sobrecrecimiento del lóbulo central, tanto en sentido cérvico-incisal como en sentido labiolingual. ¿Qué quiere decir? Que va a ser largo en sentido cérvico-incisal y va a ser grueso en sentido labiolingual. Por lo tanto, va a resultar entonces, debido a lo largo o el alargamiento, va a presentar una cúspide, ¿sí? Aquí la subrayamos, una cúspide. ¿Ok? Va a presentar una cresta labial, ¿sí? ¿Ok? Esta cresta se va a formar a consecuencia, ¿sí? Se va a formar a consecuencia del sobrecrecimiento hacia la cara labial y va a presentar también otra cresta, pero ahora por lingual, debido al mismo sobrecrecimiento del lóbulo, ¿sí?, tanto hacia labial como hacia lingual. ¿Sí queda claro? ¿Se va comprendiendo o no se va comprendiendo? Para que lo vean más claramente, y aquí lo tengo señalizado. Vamos a ver esta imagen, ¿sí? Si ustedes se fijan, el lóbulo central está abultado hacia afuera, ¿sí? En esta zona lo podemos apreciar, está abultado hacia afuera, ¿sí? Aquí en toda esta zona, ¿sí? Todo esto está abultado, 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 abultado. ¿Sí queda claro? Aquí lo alcanzan a ver en la imagen de la izquierda. Pueden apreciar que efectivamente ese lóbulo central está abultado, ¿sí? Ese bulto o abultamiento que se genera se le conoce con el nombre de cresta, ¿sí? Entonces, es como ver un techo. Han visto ustedes una cabaña, ¿verdad? Me imagino que han dibujado alguna vez en la escuelita, dibujaron una cabaña. Las clásicas casitas del kinder, aquí le ponemos su chimenea para que no se diga. ¿Ok? Y entonces tengo lo que se llama en el ángulo superior bajo la chimenea, que es el techo tiene dos planos inclinados, por ello se llama techo de dos aguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite que el agua de lluvia fluya sobre uno de los planos inclinados y simultáneamente sobre el otro plano inclinado. Son dos aguas, ¿sí? El agua corre, ¿sí?, o se desliza a través de dos planos. Entonces, aquí estoy viendo el vértice que se genera entre los dos planos inclinados del techo. Bueno, ¿cómo le voy a llamar a esto? Si yo veo mi techo desde arriba, como en la imagen del centro, ¿sí?, que resalté del centro, bueno, pues entonces a ese vértice, ¿sí?, de donde van a emerger los dos planos inclinados. A ver, vamos a ponerle otro color para que se entienda. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí un plano inclinado. Y tengo otro plano inclinado en el otro lado. ¿De acuerdo?
Estoy viendo aquí, en el dibujo que hice a la derecha, estoy viendo la cresta y los dos planos inclinados, ¿sí? De lado, y en la imagen que tengo al centro los estoy viendo de frente, desde arriba. Es como ver el techo desde arriba, en este caso, en la imagen central, es como ver el techo desde arriba, y en el caso del dibujo que hice, es como ver el techo de manera lateral. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué resulta de ese sobrecrecimiento del lóbulo central? Emerge un vértice, ¿sí? Y da como consecuencia dos planos inclinados. ¿Cómo se llaman esos planos inclinados? Se llaman vertientes. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decimos que lo primero que va a resultar en primer lugar es la cúspide, ¿sí? Que esta aquí la marcamos con rojito. Ok, aquí tengo mi cúspide. Ok. Luego tengo mi cresta labial. Y este lóbulo no solo sobrecrece hacia ustedes, sobrecrece también hacia la cara lingual. Este lóbulo, al sobrecrecer a la cara lingual, hacia la cara lingual, pues me genera, ¿sí? Otra vez, otra cresta en la superficie opuesta a la labial. Entonces tengo una cresta por labial y tengo una cresta extra, y digo extra, sobrelingual, porque recuerden que yo ya tengo las dos crestas marginales, ¿sí? Que si las vemos en la imagen de la izquierda, la que está a la izquierda será la mesial y la distal. Y entre estas dos crestas marginales hay una cresta extra. A consecuencia, aquí como lo estamos viendo, ¿sí? A consecuencia del sobrecrecimiento del lóbulo central. ¿Queda clara esta característica? ¿Sí? Entonces, sí nos queda claro que debido al sobrecrecimiento del lóbulo central, voy a tener la formación de una cúspide, una cresta labial y una cresta central por lingual. ¿Y por qué tengo que establecer que es central? Porque tengo dos laterales, que son las marginales. Entonces tengo, además de las dos crestas marginales, tengo una cresta central. ¿Sí? La formación de crestas, ¿sí? Trae consigo la creación o formación de vertientes. Por cada cresta siempre habrá dos vertientes. Cuando hay una cresta, hay dos vertientes. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí se está entendiendo, jóvenes? Bien, espero que sí. Entonces, retomando conceptos a nivel general, ¿sí? Voy a borrar aquí esto que dibujé. No tiene más caso que lo tenga aquí. Y entonces vemos nuestra imagen de la izquierda y recuerden una característica que tienen los caninos, que es la misma que tienen los incisivos centrales, que presentan periquimatos a simple vista. Y aquí son perfectamente visibles en la fotografía que tenemos hacia la izquierda, porque no es imagen, no es dibujo, es una fotografía. Y aquí vemos de manera nítida y clara la presencia de los periquimatos y los surcos de Pickering, ¿sí? A simple vista. Entonces, tenemos esa característica. Sin embargo, recuerden, ahora, ¿sí? Tenemos, además de que nuestra pala cambió, pues nuestras caras también van a cambiar, ¿sí? Sobre todo la labial y la lingual. Entonces, en el caso de la cara labial, pues ya no va a tener forma de trapecio, ¿verdad? Ahora vamos a tener una forma,
Ahora vamos a tener una forma pentagonal. Y aquí lo podemos hacer. Y entonces, fíjense cómo estoy creando un pentágono. ¿Por qué? Porque ya no voy a pasar una línea paralela a la cervical, sino que ahora voy a presentar dos líneas inclinadas. Que me dan la forma del trapecio. Digo, del trapecio, del pentágono, perdón. La forma del pentágono. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué forma va a tener mi cara labial pentagonal? Pregunto yo, ¿qué forma va a tener la cara lingual? Nadie me lo contesta. La misma forma, o sea, pentagonal. Recuerden que es la moneda vista por un lado, la moneda vista por su cara opuesta. Es la misma forma. Entonces, ya desde aquí, si hago un análisis de mi cara labial, puedo empezar a obtener información de las demás caras. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Nos queda claro? Voy a tener forma pentagonal. ¿Sí? Dentro de las estructuras que va a ofrecerme esta cara, están en primer lugar la presencia de periquimatos. 2. Va a contener esta cara labial una cresta, que no necesito decir que es central o lateral, porque solo hay una, no hay más que esa. ¿Sí? Por lo tanto, esa se conoce como cresta labial. ¿Qué característica tiene esta cresta labial? Si ustedes se fijan, no es una cresta que esté centrada, ¿de acuerdo? Si yo la pongo aquí así, me doy cuenta que está ligeramente inclinada hacia mesial. Si la pongo aquí, me doy cuenta que está inclinada hacia mesial. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, la cresta es una cresta labial que sí inicia en el centro de la cara, pero se inclina hacia mesial. ¿De acuerdo? De esta cresta, entonces, van a formarse o a emerger dos vertientes o planos inclinados. ¿De acuerdo? Dos vertientes o planos inclinados. Entonces voy a tener un plano inclinado aquí así. ¿Sí? Acuérdense que es como si estuvieran viendo el techo de dos aguas de la cabañita visto desde arriba. ¿De acuerdo? Y lo mismo voy a tener del otro lado. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces, vuelvo a repetir. Voy a tener, en primer lugar, una cara de forma pentagonal. Va a ser, igual que los incisivos, va a ser convexa en su superficie. Va a presentar, por supuesto, mayor convexidad mesiodistal, ¿sí? Y va a tender a hacerse plana o a converger, mejor dicho, ¿sí? Es convexa en el tercio cervical y converge hacia incisal en tercio, medio e incisal. ¿De acuerdo? Presenta periquimatos en su tercio cervical,
presenta una cresta labial que está más o menos centrada, ligeramente cargada hacia mesial, y va a presentar dos vertientes, una vertiente mesial y una vertiente distal. Si la cresta está cargada hacia mesial, pues entonces mi vertiente mesial va a ser más pequeña, ¿sí? En consecuencia, va a ser más pequeña o más estrecha, ¿sí? Más estrecha que la distal, ¿sí? Si aquí las hago emerger, dejando de lado la cresta y marcando exclusivamente las vertientes, se pueden dar cuenta que la vertiente de la izquierda es más amplia, las líneas son más largas, si así lo quieren ver, las líneas son más largas en distal que en mesial. Entonces esto es lógico, si la cresta está cargada hacia mesial, pues esa zona será más estrecha. Si la cresta se cargara hacia distal, entonces esa zona es la que sería más estrecha. ¿Hasta aquí nos estamos entendiendo, jóvenes? Muy bien. ¿Y cuál es la otra estructura que se me va a formar? Recuerden, la cúspide. ¿De acuerdo? La cúspide. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las estructuras, ¿sí?, que van a formarse o van a estar formadas. ¿Sí? Son las estructuras que va a contener esta cara labial. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, no se les olvide, forma pentagonal, va a ser un pentágono alargado. ¿Alargado en qué sentido? Alargado en sentido cérvico-incisal. ¿De acuerdo? Entonces va a ser de forma pentagonal alargada, alargada en sentido cérvico-incisal. Va a ser una superficie convexa en el tercio cervical y convergente hacia incisal o convergente, si lo quieren, hacia lingual, para que les quede más claro, convergente hacia lingual en el tercio medio e incisal. Va a presentar una cresta ligeramente cargada hacia mesial y dos vertientes. De estas dos vertientes va a ser más amplia la vertiente distal. Y por último va a presentar una cúspide, ¿sí?, que es la representación del vértice del ángulo que existe en incisal. Muy bien. Entonces, aquí con más dibujos y más representaciones, ¿sí? Forma pentagonal debido al sobrecrecimiento del lóbulo central hacia incisal. Forma una cúspide, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos, nuestra cúspide, ¿de acuerdo? Y recuerden que va a conformar una cresta, llamada cresta labial, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos, bueno, aquí me sale un poquito sobrecargada hacia mesial, y voy a tener dos vertientes, de las cuales la vertiente distal va a ser más amplia que la mesial. Ahora bien, entonces hasta aquí se entendió la forma de la cara y las estructuras que contiene, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver que tenemos que establecer cuál es la forma real de cada uno de los perfiles. Y entonces, como vemos aquí en color morado, tenemos nuestro perfil cervical, que no representa mayor problema, ¿sí? Es un perfil bastante regular, que como ya sabemos, por regla es de forma curva. Entonces va a ser curvo, perfil cervical curvo,
regular con radio hacia incisal. Su contraparte de cervical, incisal. ¿De acuerdo? Este perfil incisal, ¿sí?, va a estar entonces ahora conformado por un ángulo que contiene dos rectas, ¿sí?, y un vértice. ¿De acuerdo? ¿Cómo le voy a nombrar a estas rectas? Les voy a nombrar, de momento, los voy a conocer como brazos. Entonces, este perfil incisal me va a presentar o va a estar conformado mediante una cúspide y dos brazos. Por supuesto, la cúspide también está ligeramente cargada hacia mesial. En consecuencia, el brazo distal va a ser más largo, ¿de acuerdo? Va a ser más largo e inclinado que el mesial, que lo vemos aquí con el verde. Entonces, yo aquí remarco y tengo mi vértice, ¿ok?, que se llama cúspide. Tengo las dos rectas del ángulo que se van a llamar brazos. Este va a ser el brazo mesial y este va a ser el brazo distal. ¿Ok? De estos dos brazos va a ser más largo e inclinado el brazo distal. No el mesial, sino el distal. Y creo que es perfectamente visible, ¿sí?, y comprensible. Y me faltan los dos perfiles proximales, le hace el perfil mesial y el perfil distal. El perfil mesial, que lo tenemos aquí representado en color azul, ¿sí?, pues va a ser un perfil recto y divergente hacia incisal, si se dan cuenta, en todo su trayecto. ¿Sí? En todo su trayecto es recto y divergente. Por lo tanto, ¿dónde va a estar el área de contacto? Pues francamente en incisal. Aquí es donde va a contactar con el lateral. ¿De acuerdo? Y el perfil distal, jóvenes, aquí es a donde intento, ¿verdad?, que ustedes estudien. Intento que ustedes quieran aprender, no únicamente aprobar sin entender. Yo ya les di hasta este momento 3 caras en 3 diferentes dientes que son la misma cara. ¿Cuál es esta cara que es igual? La cara distal. Por lo tanto, la cara distal es igual. Repito, ¿en qué dientes? Porque si quieren lo pueden cotejar para que vean que no miento. Es la misma cara distal que presenta el central superior, el lateral superior y el lateral inferior. Los 3 dientes incisivos que acabo de mencionar presentan la misma cara distal. Por lo tanto, el mismo perfil distal. En consecuencia, las mismas características. ¿Sí? Si ustedes revisan sus incisivos, ¿sí?, se van a encontrar con que el perfil distal, ya sea de labial o de lingual, ¿sí?, va a ser la misma descripción que tenemos en esta diapositiva. Perfil distal recto y divergente hacia incisal en el tercio cervical y medio. Curvo con radio hacia mesial en el tercio incisal. Por si les queda alguna duda, ¿sí?, pues vamos a verlo en los incisivos. Para que les quede claro lo que estoy mencionando. Aquí me voy al incisivo central superior. ¿Sí? Y veo mi cara labial,
¿De acuerdo? Aquí está el diente. Vemos el mismo diente en la siguiente imagen. ¿Y qué dice el perfil distal? Recto y divergente hacia incisal en tercio cervical y medio. Y curvo con radio hacia mesial en el tercio incisal. Si yo veo mi incisivo lateral superior, ¿sí? Vamos a cambiar de diente y les muestro ahora el lateral superior. Revisen lo que acaban de leer, lo que acabo de mencionar en el central. Y lo vemos en el distal. Digo, lo vemos en el lateral. ¿Qué dice el perfil distal? Recto y divergente a incisal en el tercio cervical y medio. Curvo con radio a mesial en el tercio incisal. ¿Qué dice el lateral inferior? ¿Sí? Perfil distal recto y divergente a incisal en el tercio cervical y medio, curvo con radio mesial en el tercio incisal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no tengo 3, sino ahora tengo 4 dientes con la misma característica distal. Por lo tanto, es el mismo perfil, pues en consecuencia es la misma cara. Exactamente la misma cara. ¿De acuerdo? Regreso al canino, perfil distal. Recto y divergente hacia incisal en el tercio cervical y medio, curvo con radio hacia mesial en el tercio incisal. Entonces, este es el cuarto diente con la misma característica y por eso se los dije. Ustedes tienen que aprender a analizar y razonar y no aprender de memoria. ¿Por qué? Porque aquí les estoy dando la oportunidad de aprender la temática una vez y aplicarla las veces que sea necesaria. ¿De acuerdo? Y no tener que repetir como pericos lo mismo y sin saber que están diciendo eso, lo mismo. Entonces, mi cara distal no debe representar ningún problema. ¿Por qué? Porque si el perfil distal es igual, la cara distal es igual. Entonces, yo analizo aquí, ¿sí? Mi cara labial porque la voy a convertir en un perfil. El perfil distal lo voy a convertir en cara distal. El perfil mesial lo voy a convertir en cara mesial. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, ahora volteo el diente, ¿sí? Y lo veo ahora como si fuera, recuerden, la pala, pero ahora la voy a ver desde el anverso, no desde el reverso, que es la cara labial. Y entonces, recuerden que es un diente anterior. ¿Qué característica tienen los dientes anteriores? ¿Sí? En relación a las estructuras que se les presentan de manera invariable. Todos los dientes anteriores presentan 2 crestas marginales, una mesial y una distal, y presentan un cíngulo. Eso todos los dientes anteriores lo presentan, y aquí estamos viendo que este diente me presenta un cíngulo, un cingulote. ¿Por qué presenta un cíngulo más voluminoso? Porque recuerden que mencioné en un principio que el cuarto lóbulo también tenía un cierto sobredesarrollo, no de la misma magnitud que el lóbulo central, pero sí es más relevante que en el caso de los incisivos. Tengo un cíngulo más voluminoso. Y para muestra, pues un botón, porque aquí tenemos entonces nuestra imagen a la izquierda, en donde vemos que tengo un cíngulo muy prominente, seguido de un tubérculo perfectamente definidos, y tengo 2 crestas marginales. ¿De acuerdo? Entonces, retomando los conceptos básicos, ¿sí? Es la cara lingual. Punto número 1, ya sé que tiene que presentar, cuando menos, y de manera obligada, 2 crestas marginales y un cíngulo. Va a ser más pequeña que la labial, debido a que
las caras proximales convergen hacia el lingual. Y esto lo vimos ayer en la práctica, que muchos no han alcanzado a comprender, porque no han analizado, porque no han revisado la información que se les da en la clase. Sin embargo, bueno, pues vuelvo a repetirlo, voy a tener entonces, ¿sí?, una cara lingual más pequeña, pero con la misma forma perimetral, ¿sí?, que la cara labial. Va a tener los mismos perfiles, va a tener la misma forma geométrica, más pequeña. Su superficie va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener una superficie que ahora es de forma irregular. ¿Por qué? No puedo decir que tiene forma de S itálica, ni puedo decir que es convexa y cóncava, ¿de acuerdo? Porque en realidad no es cóncava, ¿sí? Contiene planos inclinados y áreas realzadas, ¿sí? Tiene cuerpos rodantes, ¿se acuerdan que lo vimos en geometría? ¿Sí? Tiene varios cuerpos rodantes, ¿sí?, y superficies inclinadas, ¿de acuerdo? Pero no cóncavas. Entonces, vamos a ver qué es lo que presenta como estructuras dentro de su superficie, qué es lo que presenta como estructuras realzadas. Bien, punto número 1 me va a presentar un cíngulo, ¿sí?, que lo vemos aquí al centro. ¿Ok? Bastante voluminoso. Este cíngulo se va, este cíngulo se va a continuar con el tubérculo, ¿ok? Y un poco menos realzado, pero igualmente importante, vamos a tener nuestra cresta central. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo tres estructuras realzadas. El cíngulo, que es semiesferoide, ¿sí? Tengo el tubérculo, que es continuación o ramificación originada por el propio cíngulo, que es el tubérculo, y luego sigue la cresta labial. Digo la cresta labial. Sigue la cresta central, ¿sí?, que está formada por el sobrecrecimiento del lóbulo central hacia lingual. Y luego tengo mis crestas marginales. ¿De acuerdo? De ellas, bueno, pues ya sabemos, voy a tener entonces una mesial y una distal. Una mesial y una distal. ¿Ok? Entonces, se fijaron que son estructuras redondeadas, realzadas, son rodetes o esferas. Y vamos a ver que entre ellas van a existir dos planos inclinados, ¿sí?, o vertientes. Así como tenía yo vertientes en la cara mesial, digo, en la cara labial, pues también voy a tener vertientes en la cara, lingual. ¿Sí queda claro? ¿Qué otra estructura voy a encontrar aquí que va a ser una estructura hundida? Voy a encontrar lo que se conoce como fositas linguales, ¿sí?, que son estas estructuras de forma triangular. Perdón, lo de la derecha no me salió tan triangular, pero
Se dan cuenta que ahí hay dos triángulos hendidos, ¿sí? Reciben el nombre de fositas triangulares. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las estructuras que voy a encontrar en la cara. Por esa razón es que no puedo decir que mi superficie es cóncava convexa, como en el caso de los incisivos. ¿De acuerdo? Es una superficie realmente irregular. ¿Por qué irregular? Pues porque tiene salientes y entrantes. Tiene zonas realzadas y zonas hendidas. ¿Sí queda claro? Entonces, concretando, ¿sí? Decimos que la cara lingual o palatina, ¿sí? Misma forma que la labial, más pequeña, convexa en el tercio cervical debido al cíngulo que es muy prominente y muy marcado. Contiene un tubérculo. Entonces tenemos con color moradito o guinda, tenemos al cíngulo, con verde tenemos al tubérculo, ¿de acuerdo? En el tercio medio e incisal, ¿sí? Converge en la medida en la que llega a incisal debido a la cresta central, que es la roja. ¿De acuerdo? Que recuerden que se forma por el sobrecrecimiento del lóbulo central y presenta dos crestas marginales. ¿De acuerdo? De las cuales va a ser más amplia la distal y más larga la mesial. ¿Sí queda claro? Y va a presentar entonces los mismos perfiles que presentó mi cara labial. Entonces, haciendo hincapié, recuerden, morado, cíngulo, verde, tubérculo, ¿sí? Vertientes, azules, crestas marginales, amarillas, cresta central, roja. ¿Quedó claro? En esta siguiente imagen se van a dar cuenta que no se me forma una S itálica en lingual. Ya vieron que no se me forma una S itálica. Ahora, ojo. Fíjense bien. Y este punto aquí, esto que acabo yo de rellenar con este color cremita, lo voy a borrar, ¿sí? No es el reborde de la cara lingual, o perdón, no es el reborde de la cara mesial, es la cresta central vista de lado. ¿Sí queda claro? De la misma manera, este punto más realzado aquí, ¿ok? Esto es la cresta labial. Esta otra parte al ladito de la cresta labial, al ladito de la cresta labial, ¿sí? Estoy apreciando lo que sería la vertiente mesial. ¿De acuerdo? Esto es la vertiente mesial. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque esto también se proyecta hacia labial. Así como se proyecta la cresta central en la derecha de esta imagen, lo mismo se proyecta el tubérculo y se proyecta el reborde del cíngulo. ¿De acuerdo? Y este punto de aquí, lo voy a remarcar. ¿Sí? Esta área de aquí, eso es el brazo mesial. Entonces, en realidad, ¿qué parte de toda esta imagen que yo estoy viendo es la cara? Es la cara mesial, pues es esta.
Esto que acabo yo de contornear es la cara mesial. Entonces, recuerden, ¿sí? Que voy a ponerlo con puntos, porque pues con eso que no podemos, no podemos señalarlo, pues lo voy marcando con puntos. Entonces, esto, ¿sí? Recuerden, es el tubérculo. Esto es la cresta central. La línea roja que ya tengo remarcada aquí es el brazo mesial. Lo verde es la vertiente mesial y el mero borde es la cresta labial. Entonces, no son de mesial, aunque estén por allí. ¿Sí queda claro? ¿No hay dudas? Entonces, voy a tener mi cara mesial, ¿sí? Que va a ser de forma nuevamente triangular. Pero si ustedes se fijan, es un triángulo más equilátero. Equi igual, látero, lado. Presenta lados más equilibrados entre sí. No es un triángulo tan isósceles como los triángulos de los incisivos, que presenta dos lados largos y uno corto, sino que aquí tienden a ser lados más balanceados entre ellos. Si yo dije que mi perfil mesial era recto y divergente, pues mi cara mesial va a ser plana y divergente hacia incisal en toda su superficie. ¿Sí? Plana y divergente, y su área de contacto va a estar en el tercio incisal. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahora, en lo que se refiere a los perfiles, porque pues ya le damos la forma correcta. Aquí, tristemente quedaron marcados fuera de contexto, ¿sí? Esto es necesario corregirlo, pero si se fijan, es exactamente la misma forma, aunque sea el contorno más externo. ¿De acuerdo? Entonces, tengo un perfil cervical, ¿sí? Curvo con radio hacia apical, regla. Perfil incisal, curva cerrada con radio hacia cervical, regla. Perfil labial, curvo con radio hacia labial en el tercio cervical, ¿sí? Y se va haciendo recto conforme se dirige hacia incisal en el tercio medio e incisal. Y el perfil lingual, fíjense bien, no va a ser forma de S itálica, sino que va a ser curvo con radio hacia labial en el tercio cervical y recto y convergente hacia incisal en el tercio medio e incisal. Si ustedes se dan cuenta, perfil labial y perfil lingual, no tengo forma de describirlos de manera distinta uno del otro. Si se fijan, es la misma acepción. Curvo con radio hacia el lingual, curvo con radio hacia labial. ¿En dónde? En el tercio cervical. ¿En dónde? En el tercio cervical. Se va haciendo recto en el tercio medio incisal, ¿sí? Recto y convergente hacia incisal en el tercio medio e incisal. ¿Se comprendió? Y jóvenes, ¿tendré yo que hablarles de la cara distal de este diente? ¿Qué me dicen? ¿Que sí o que no? ¿Nadie me puede decir? ¿Por qué no? Angélica, tú sí le atinaste.
Sí, Karen también. Por eso, jóvenes, por favor, revisen la información que ya tienen. No se llenen de información inútil y repetitiva. ¿Sí? Analicen la información que tienen y adáptenla a cada caso que ustedes estén viendo. No aprendan como pericos. No tengo que hablar de la cara distal. ¿Por qué? Porque va a tener las mismas características que 3 de los 4 incisivos que ya estudiamos. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser más pequeña, más convexa, mismos perfiles, ¿sí? Y recuerden que lo que cambia va a ser la superficie de la cara, que va a ser una superficie igual a la de los 3 incisivos que ya mencioné. Entonces, nuevamente, aquí lo estoy viendo. Si ustedes se fijan, yo voy a tener entonces aquí una especie de pirámide en donde yo tengo, ¿sí? Tengo aquí mis vértices de la pirámide. Y es como si estuviera yo viendo la pirámide desde arriba, desde su punta. ¿De acuerdo? Con su zona convexa conformada por el cíngulo. Pero se dan cuenta entonces lo que sucede. Me forma el sobrecrecimiento del lóbulo central, me forma una cúspide, que es el vértice de la pirámide, me forma dos crestas, una cresta labial y una cresta lingual. De la cúspide salen dos brazos, un brazo distal, un brazo mesial, 4 planos inclinados o 4 vertientes. ¿Sí queda claro? Ahora, vamos a ver que este diente tiene una característica muy especial, y digo muy especial debido a que él por sí mismo presenta la corona más poderosa de todos los dientes. Es un diente de una sola raíz, por supuesto. Y no faltará el que me diga, oiga, doctor, pero los molares, sí, los molares no tienen una raíz. Los molares tienen 2 o 3 raíces. Sin embargo, si yo separo una de las raíces, o todas las raíces, mejor dicho, si yo separo todas las raíces de un molar, ninguna de sus raíces por separado tiene ni la robustez, ni la longitud, ni la fortaleza que tiene la raíz del canino. Entonces, raíz contra raíz, no raíz contra raíces, este diente presenta la raíz más poderosa de todos los dientes. ¿Sí? Tan es así que es debido a ella que se forma y emerge la jiba o eminencia canina. ¿De acuerdo? Entonces, es una raíz muy grande, muy voluminosa, ¿sí? Y además es muy larga, es la más larga de todos los dientes. Tan así que en promedio se establece 1.8 veces, es la mayor concordancia, ¿sí? Hay quienes dicen hasta 2 veces la longitud de la corona. Vamos a decir que es casi 2 veces la longitud de su corona. ¿De acuerdo? Entonces, es 1.8 veces la longitud de su corona.
Este diente va a presentar entonces una sola raíz, un solo conducto radicular y un solo cuerno pulpar. ¿De acuerdo? A diferencia de los incisivos, este presenta un solo cuerno pulpar. Bien, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Se entendió el canino y se entendió cómo lo diferenció del central? Ok. Bien, antes de que se me pase, recuerden que nosotros tenemos que hacer dibujos resaltando o remarcando, señalizando en estos dibujos las estructuras que caracterizan de manera individual a cada uno de nuestros dientes. Entonces, por favor, tenemos que estar trabajando tanto en lo que son los incisivos como ahora lo que son los caninos, canino superior y canino inferior. Mismas 4 caras axiales, ¿sí? Ya la próxima sesión de laboratorio, ¿sí? Tenemos que calificar los dientes anteriores en su cuaderno marquilla. Así es que, por favor, jóvenes, tienen tarea. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Ya tenemos que calificar los dibujos de los incisivos y de los caninos la próxima sesión, para que vayan poniendo manos a la obra. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a ver entonces ahora nuestro canino inferior. Bien, el canino inferior, bueno, vamos a hablar de las generalidades y luego ya explico los detalles. Bueno, las fechas, ¿sí? Si ustedes se fijan, son similares, tienen poca variación. En el caso del canino superior, mencionamos que iniciaba la mineralización de su corona entre los 4 y los 6 meses. Bueno, en el inferior lo hace entre los 4 y los 5. En el superior erupcionaba a los 7 meses. Bueno, pues aquí va a erupcionar entre los 7 años, perdón. Aquí va a erupcionar entre los 6 y los 7 años. ¿Sí? Se fijan que es la misma edad de erupción que del superior, 11 a 12 años. ¿Sí? Y en el superior terminaba de mineralizar entre los 12 y los 13, aquí lo hace 12 y 14 años. Ahora bien, vamos a ver que este diente presenta exactamente la misma inclinación tanto en un sentido como en otro. De tal forma que va a presentar la misma inclinación en relación al plano medio que al plano facial. ¿De cuánto es esta inclinación? De 2 a 3 grados. ¿Sí? Su ubicación en el odontograma numérico progresivo, jóvenes, pues recuerden que mi referencia en los inferiores en relación a los incisivos centrales, pues yo ya sé que el incisivo central inferior izquierdo es 24 y el incisivo central inferior derecho es 25. Por lo tanto, al 24 le quito 2 y me quedan el número 22 para el canino inferior izquierdo. Y para el derecho le aumento 2. Entonces, de 25 me voy a 27. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que para poder manejar el ontograma numérico progresivo, simplemente debo recordar cuáles son los números externos de cada cuadrante o los números límite, ¿sí? Que conforman el límite de cada cuadrante. Y el cuadrante superior derecho, sus límites son el 1 y el 8. En el cuadrante superior izquierdo son el 9 y el 16. En el inferior izquierdo es el 17 y el 24. En el inferior derecho es 25 y 32. Si ustedes se aprenden eso, perfectamente bien pueden manejar el odontograma numérico progresivo sin estarse devanando, ¿verdad?, las neuronas, los sesos y el bulbo raquídeo de pasada. ¿De acuerdo? En el de cuadrantes, bueno, pues igual que el superior va a ser el 3, nada más que ahora por debajo de la horizontal. Y recuerden, dígito 2, pues vamos a hablar del cuadrante 3 y el cuadrante 4. Entonces, cuadrante 3, el inferior izquierdo, ¿sí? 33.
Cuadrante 4, el inferior derecho, diente 43. 33 izquierdo, 43 derecho. Ahora bien, ya mencioné que este diente es un canino. Entonces, partamos de la información que ya obtuve, que ya me brindó el canino superior. Bueno, ¿qué característica tienen los caninos? Pues tienen su lóbulo central muy desarrollado y ligeramente desarrollado o ligeramente más desarrollado el cíngulo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, si este es un canino, pues de la misma manera que el canino superior, pues me tiene que presentar una cúspide, me tiene que presentar dos brazos, me tiene que presentar una cresta labial, me tiene que presentar una cresta central por lingual. ¿De acuerdo? Me tiene que presentar 4 vertientes, 2 vertientes por labial, 2 vertientes por lingual. ¿De acuerdo? Entonces, fuera de eso, ¿sí?, yo puedo describirlo de manera muy sencilla. ¿Y por qué digo que de manera muy sencilla? Porque si yo analizo mi canino inferior, me voy a dar cuenta que este canino inferior, independientemente de que tiene características de canino, como ya lo dije, ¿sí?, quitando el sobredesarrollo y viendo exclusivamente la forma perimetral del diente, este diente no es otra cosa que un incisivo lateral inferior, ¿sí?, con un copetito. Y aquí, precisamente, es lo que hice, ¿sí? Aquí remarqué la forma del lateral. Y si ustedes se fijan, ¿sí?, mi canino es igual al incisivo lateral inferior, ¿sí?, con un copete, ¿sí?, un copete en este punto, aquí. Yo le quito el copete al diente y se me transforma en un incisivo lateral inferior. ¿Ya se dieron cuenta de ello? Entonces, para ver este diente, lo único que tengo que hacer yo, ¿sí?, es remarcar o recalcar, ¿sí?, el hecho de que es un canino y que por lo tanto me va a presentar, como ya lo dije, ¿sí?, una cúspide, dos brazos, una cresta labial, una cresta central por lingual y 4 vertientes. Todo lo demás no es más que un incisivo lateral inferior que tiene un copetito, que tiene un volumen o altura promedio de medio milímetro. Por lo tanto, ese copete hace que mi canino inferior sea más largo que el lateral por medio milímetro. El canino inferior es medio milímetro más largo que el lateral inferior. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿en qué diente me voy a basar para describir este nuevo diente? Uno que ya me había dado toda la información, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer, y vuelvo a repetir todo de nuevo, lo primero que tengo que hacer es establecer de antemano que estoy ante un canino. Y vámonos hasta lo más básico. ¿Qué características tienen los caninos? Que tienen su corona en forma de pala de jardín. ¿De acuerdo? Punto número 1, tiene forma de pala de jardín. ¿Por qué tiene esa forma de pala de jardín? Porque tiene sobrecrecido el lóbulo central
y ligeramente también sobrecrecido el lóbulo 4 o lóbulo cíngulo, llamado cíngulo. ¿De acuerdo? ¿Qué características dan como resultado de ese sobrecrecimiento? Primero, la formación de una cúspide, la formación de dos brazos a los lados de la cúspide, uno hacia mesial y otro hacia distal. Me va a formar una cresta labial y una cresta central por lingual. Y va a generar, en consecuencia, recuerden que si hay una cresta, siempre habrá dos vertientes por cresta. Si tengo dos crestas, pues tendré cuatro vertientes. Dos vertientes labiales, dos vertientes linguales. ¿De acuerdo? Y todo lo demás me voy a apoyar en un diente que ya conozco, que es el incisivo lateral inferior. ¿Hasta aquí nos estamos entendiendo? Entonces, jóvenes, más fácil no les puedo poner el aprendizaje, pero como lo comenté ayer con el grupo que toma clase conmigo, yo me puedo desgañitar, me puedo vestir con falda de hawaiana y bailarles el hula hula. Si a ustedes no les interesa, ustedes no van a aprender. Eso ya es responsabilidad de ustedes. ¿Quieren seguir jugando a la escuelita o pretenden verdaderamente capacitarse como profesionales de la salud enfocados al área de la boca? Eso ya es cuestión de cada uno de ustedes. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, retomando lo que tenemos aquí anotado, ¿sí? Establecemos que mi cara labial va a ser de forma pentagonal alargada, convexa en el tercio cervical, presenta una cresta labial y dos vertientes en el tercio medio e incisal, siendo mayor la vertiente distal. Se ve clarísimo que es más amplia la distal que la mesial. ¿De acuerdo? Y aquí lo vemos señalizado, ¿sí? Tengo mi cresta por el sobrecrecimiento del lóbulo central, dos vertientes amarillas, ¿sí? ¿Ok? Vertiente mesial, vertiente distal a la izquierda, cúspide con dos brazos, ¿de acuerdo? Y su convexidad en el tercio cervical. Perfiles. Bueno, pues, ¿qué perfiles? ¿Qué voy a mencionar de los perfiles? Me regreso a la imagen anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Fíjense bien, voy a tener tres perfiles ya conocidos por mí. Los voy a repetir simple y sencillamente. El único perfil que tengo que aprender es el perfil incisal, que sí difiere del diente que me está dando toda la otra información requerida. ¿Sí? Y entonces voy a tener algo que se me estaba pasando aquí, y ahorita lo estoy viendo en y no lo mencioné, me fui de avance. Me voy a regresar a el canino superior, jóvenes. ¿Sí? Y aquí, algo que es bien importante, establecer que los brazos presentan, como ya lo habíamos dicho, es un ángulo. Entonces, esto presenta efectivamente un ángulo, ¿sí? Que va a tener una apertura entre los dos brazos de la cúspide, que va de los 90 a los 120 grados. ...90 a 120 grados. ¿Ok? Es el rango de apertura entre los brazos. ¿No hay dudas? Porque ahorita lo voy a mencionar con mi canino inferior, ¿sí? Entonces,
Su perfil incisal igualmente es un canino, por lo tanto, es un ángulo, ¿sí? Conformado por dos brazos, que aquí tenemos los dos brazos con rojo, tenemos un vértice y estos brazos tienen un rango de apertura, ¿de acuerdo? Un rango de apertura igual, ¿sí? Que en el caso del canino superior, con la diferencia de que el rango de apertura entre los brazos ahora va a ser ligeramente mayor, ¿sí? ¿De cuánto va a ser mi rango de apertura? Va a ser de entre 100 y 100, ¿qué pasó? 100 y 120 grados. ¿Ok? Entonces, así como teníamos 90, 120 en el superior, en el inferior tenemos un rango que cambia. ¿Cuál es el rango que cambia el inferior? En lugar de ser mínimo 90, son mínimo 100. 100 a 120 grados de apertura entre sí. ¿De acuerdo? De los dos brazos, entonces, de este perfil incisal, el brazo distal, ¿sí? Va a ser más largo y más inclinado que el mesial. ¿Sí queda claro? Y los otros tres perfiles yo ya los tengo, ¿sí? Los otros tres perfiles van a ser repetición de lo que yo ya vi en mi incisivo lateral. Voy a tener, ¿sí? Igual que en mi incisivo lateral inferior, mi perfil cervical, curvo, con radio hacia incisal, mi perfil mesial, recto y divergente hacia incisal, en tercio cervical, medio y la mitad del tercio incisal. En la mitad incisal del tercio incisal, ¿sí? Esta recta deja de ser divergente y se convierte en paralela al eje longitudinal. Y la cara distal, jóvenes, otra vez la burra al trigo, ¿sí? Otra vez la burra al trigo. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿cuántos dientes antes que este ya tenían la misma forma de perfil y en consecuencia la misma forma de cara? ¿Cuántos? 4. ¿Por qué? Porque ahora este es el quinto diente con la misma característica distal. Quinto diente con la misma característica distal. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros 4? Vuelvo a repetirlos por si hay alguno que no se le haya pegado. Central y lateral superiores. Canino superior, y van 3. Lateral inferior, y van 4. Canino inferior, y van 5. Jóvenes, si así no lo aprendemos, tenemos problemas serios. Entonces, ¿qué fue lo único que me cambió en el canino inferior en relación al lateral? Que tiene el copetito, ¿sí? De medio milímetro de mayor longitud. Y sus características típicas, clásicas de un canino. Todo lo demás es lo mismo que un incisivo lateral inferior. ¿De acuerdo? Aquí teníamos los datos que ya les había yo dado. ¿Sí? ¿Ok? Si veo la cara lingual, bueno, pues voy a tener lo mismo, simplemente recordando y haciendo hincapié en relación aquí a la cara lingual. Recuerden que los dientes anteriores, inferiores, ¿sí? Son de contornos más suaves, más sutiles, menos marcados y no presentan tubérculos, ¿sí? Como pueden ver, aquí pueden apreciarlo tanto en la fotografía como en el dibujo, como en la imagen, pueden ustedes apreciar
que la cresta emerge directamente del cíngulo sin que haya de por medio un tubérculo. ¿De acuerdo? Entonces, perfiles los mismos, forma más pequeña, ¿sí? Y recuerden que con este diente me voy a apoyar, ¿sí?, en el incisivo lateral inferior. Y entonces decimos, más pequeña que la cara labial, mismos perfiles que la cara labial, presenta cíngulo y crestas marginales bien delimitadas, pero poco marcadas, ¿sí? Es igual, más amplia y larga la cresta marginal mesial. ¿Ok? Y entonces, pues aquí podemos ver que la cara mesial la voy a describir igual que la cara mesial del central inferior. De tal manera que voy a tener entonces una cara mesial de forma triangular, base en cervical, vértice en incisal. Va a ser una superficie plana y divergente hacia incisal en 2,3 tercios. Léase tercio cervical, tercio medio y la mitad del tercio incisal. En la mitad incisal del tercio incisal, la cara se vuelve plana y paralela al eje longitudinal. ¿De acuerdo? Y sus perfiles se van a describir igual que los perfiles de la cara mesial, ¿sí?, tanto del central inferior como del lateral inferior. ¿De acuerdo? Entonces, pues por supuesto, el área de contacto, pues ¿dónde va a estar? En incisal, porque ahí la tenía la cara mesial, tanto del central como del lateral inferiores. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los perfiles. En donde se repite lo mismo. Y si hablo de la cara distal, se va a repetir lo mismo que en la cara distal, ¿sí? Recuerden, de 4 dientes que yo ya vi. Así que, por favor, los invito a repasar la información que han capturado, ¿sí? Porque no es lo mismo capturar, ¿sí?, y tener una información que no se entiende, a tener un conocimiento que sí me da solidez para mi proceder profesional. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Se entiende todo lo que he hablado? ¿Nadie está atascado? Bueno, espero que efectivamente sea así. Recuerden, pues lo mismo, área de contacto, unión de tercio medio con tercio incisal. Y teniendo la forma de el canino clásico. ¿De acuerdo? En lo que se refiere, pues ojalá, Vero, que así sea. Y ojalá que para tus compañeros también. Muy bien. Y lo mismo, pues es un diente anterior. ¿Qué característica tienen en general todos los dientes anteriores en relación a sus coronas? Digo, a sus raíces, pues que nada más es una. Entonces, es unirradicular, un solo conducto radicular, y igual que el canino superior, un solo cuerno pulpar. ¿De acuerdo? Bien, y aquí les van 5 reglas más, ¿de acuerdo? ¿Ok? 5 reglas más, que recuerden, las reglas no hay vuelta. Estas son
fundamento para poder razonar adecuadamente. Por lo tanto, estas, además de que deben de razonarse, se deben de aprender y deben de quedar fijas en nuestra memoria. ¿De acuerdo? Así es que por favor, estas reglas ya ahorita, fíjense, ya deben de llevar 15 reglas perfectamente bien aprendidas y con capacidad para aplicarlas en cualquier evento o circunstancia que se presente. Muy bien, entonces, si no hay dudas, pues jóvenes, terminamos bastante temprano el día de hoy. Así que entonces pueden, ¿cómo dicen? Se pueden ir a loquear, como me dicen luego ustedes. Se pueden ir a loquear temprano. Bien, por favor no se salgan, voy a registrar la asistencia. Las especificaciones de la tarea. Sí. Bueno, estas las estoy repitiendo porque ya las había yo dado y las había yo dicho. Ustedes tienen que hacer, mira, vámonos, me voy a cambiar ahorita de imágenes y vamos a poner por caso. Ok, lo consideraremos. Gracias. Pero si fue de COVID, entonces que no vaya a clases, ¿eh? No nos vaya a contagiar. Ok, vamos a poner por caso, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen que dibujarme en su hoja de cuaderno. Recuerden que tienen su hoja de cuaderno aquí así. Tienen su hoja de cuaderno aquí así. Y entonces aquí van a dividir su hoja en dos, mediante una línea. ¿Sí recuerdan eso? Y entonces me van a dibujar el incisivo central, tal y como lo tendríamos aquí. Desgraciadamente no es fácil dibujar a mano alzada con esta cosa. Ok. Y entonces aquí tengo lingual. Bien. Y entonces ustedes me tienen que poner aquí, ¿sí?, una señalización, por ejemplo, de cómo es este ángulo. ¿De acuerdo? Y entonces me van a poner que este ángulo, ¿sí?, es un ángulo, no sé, romo, recto, es romo, recto, ¿sí? Y luego el distal, ¿sí? Aquí el distal me lo vuelven a señalar y entonces me ponen que este ángulo es ¿cómo? Este ángulo es romo y obtuso. ¿De acuerdo? Me van a ir colocando lo más relevante, ¿sí?, las características que hacen que el incisivo central superior sea el incisivo central. De la misma manera, lo van a dibujar desde el lingual. ¿Queda claro? Lo van a dibujar desde el lingual y también poniéndole las características en relación a sus crestas marginales, a su cíngulo, a su tubérculo,
¿Sí nos estamos entendiendo? Y van ustedes en otra hoja, ¿sí? Aquí borramos nuestro diente y entonces ahora no lo dibujamos ni por lingual ni por labial. Lo vamos a dibujar ahora, ¿sí? Visto desde mesial. Y le ponen sus características, señalan sus características de la cara lingual y dibujan la cara distal y le ponen las características de la cara distal. Hoja nueva, incisivo lateral superior, dos caras. Hoja nueva, caras mesial y distal. ¿Sí? Y así me dibujan los 4 incisivos y los 2 caninos, resaltando las características de cada diente. Y por favor, quiero dibujos acordes en proporción al tamaño del recuadro que implica la mitad de la hoja. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque luego me los dibujan así. Ahí está, doctor. ¿Sí? Los dibujan micrométricos. Tiene que ser en proporción al espacio que tienen para que sea visible claramente las características. ¿Sí? No quiero mis ruñas. No quiero del tamaño del cuarto de la superficie. Quiero que sea proporcional a el área de la mitad de la hoja en cada cara. Ahora sí ya se entiende. ¿No hay dudas ya? Ok. Entonces, tienen tarea. Ahora aguántenme que voy a, ahorita, esténse quietecitos ahí, por favor. Muy bien, listo. Muchas gracias. Y bueno, pues que tengan un buen fin de semana largo. Nos vemos entonces el próximo jueves. Ándale, váyanse a loquear. ¿Hecho? Cuídense. Eso, Francisco, a loquear. Bueno, cuídense mucho. Buen día. Adiós.